Agradecer a Séfora, claro, en primer lugar la confianza por compartir conmigo esta bonita exposición, ¿no? Sobre todo dedicada a las mujeres, retratos femeninos, una mirada al pasado. Sobre todo también agradecer, ¿no?, a las mujeres que se han decidido y han dado el paso valiente de aceptar el reto que Séfora les propuso en su día, porque sin ellas no estaríamos aquí, no hubiera sido posible esta exposición. También a todas las que habéis venido hoy, habéis mostrado interés en acompañarnos y poder conocer, ¿no?, todo este trabajo de Séfora y sobre todo el trasfondo que tiene. Y también, bueno, pues agradecer al Hotel Westin, ¿no?, este maravilloso también entorno en el que estamos. Cuando Séfora me propuso compartir, ¿no?, un poco de psicología, ¿no?, y además combinarlo con el arte, me pareció pues una idea novedosa realmente, Entonces, bueno, pues pensamos en algo así como redescubriendo mi yo a través del arte, Ella puso el toque de arte y yo la parte de la psicología. Y bueno, pues estaba pensando cuando hacía la presentación que todas estas mujeres tienen detrás pues situaciones muy duras, adversas, de violencia en sus trasfondos, ¿no?, en sus mochilas, y que han tenido que de alguna forma hasta llegar hasta aquí atravesar muchísimas cosas en su vida y que ahora lucen bonitas a través del arte de Séfora, inspirada en nuestro artista valenciano más internacional, ¿no?, como es Sorolla, y hemos podido pues conjugar de alguna forma todo esto, ¿no?, lo que es la belleza del arte y sobre todo también las vidas de mujeres que, a pesar de haberlo pues pasado muy mal, vemos aquí ahora un resultado bonito en sus vidas, y eso lo podemos ver también en el arte, ¿no? Fijaros que reflexionando un poco sobre todo esto, ¿no?, cuando tenemos todas estas circunstancias adversas, podemos llegar las mujeres a deformar la visión de nosotras mismas, porque a lo largo de la vida sufrimos muchísimas circunstancias y muchas de ellas pueden ser traumáticas, donde se nos priven de nuestros derechos, de nuestras libertades, donde estemos sometidas a tratos, a malos tratos, pero nuestra identidad, que queda deformada, podemos de alguna forma también, como han hecho estas mujeres, y a través de la fuerza, la fortaleza, el coraje y la lucha, han logrado el cambio. Si os habéis dado cuenta, los nombres, cada cuadro tiene un nombre, ¿no?, un nombre que representa un valor. Y me parece fundamental, ¿no?, poder de alguna forma en esta tarde también poner en valor precisamente todas aquellas actitudes que estas mujeres han estado pues de alguna manera trabajando y forjando en sus vidas, ¿no?, como decía, fortaleza, coraje, lucha, para lograr el cambio que les ha traído confianza. Confianza nuevamente en ellas, ¿no?, recuperando su dignidad y con ello trayendo paz a sus vidas. La esencia de la exposición, para mí, entre otras cosas, podría ser la superación de estas mujeres. Superación que ha traído a sus vidas resiliencia, ¿no? Qué difícil se nos hace cuando estamos atravesando situaciones muy duras en la vida, levantarte cada mañana y seguir conectando con lo bonito de la vida, seguir viendo esas cosas de alguna manera que son pequeñas, cotidianas, seguir disfrutándolas, seguir con tu vida adelante a pesar de todas las dificultades. Eso es la resiliencia, ¿no? Esa propiedad de los metales, ¿no?, que una vez los estrujas, después tienen la capacidad de volver a su estado natural. Y aplicado esto desde la psicología a las personas, ¿no?, vemos que en muchos momentos de nuestra vida somos pues estrujadas y de alguna forma esos mazazos nos hacen que de alguna manera podamos ir también aprendiendo muchos de estos valores, ¿no?, que estoy diciendo aquí. Sorolla retrató a muchas mujeres, un hombre que en su época social supo ser sensible en la forma de ver a las mujeres, empezando por su mujer Clotilde. No sé si sabéis un poco la historia, pero estuvieron muchos momentos separados y ellos se escribían muy a menudo cartas. Me llamó la atención en una de estas cartas en la que Sorolla le decía a su mujer, cito un pequeño fragmento que decía, por ser delicado y romántico hacia ella, ya te he contado mi vida de hoy, es monótona, pero ¿qué hacerle? Siempre te digo lo mismo, pintar y amarte.
Eso es todo. ¿Te parece poco? Esto le decía Sorolla en una de sus cartas a Clotilde, ¿no? Entonces, de alguna forma, me llama la atención la sensibilidad con que después, además, él también representa a las mujeres en los cuadros, ¿no? Las actitudes de Sorolla hacia la mujer, tristemente, no eran ni lo son en todas las mentes masculinas. El sentimiento de superioridad y posesión de aún muchos hombres en todo el mundo hace que muchas mujeres vivan privadas de derechos fundamentales. Vivan con barreras, siendo su menú diario el miedo, la privación, las oportunidades y la violencia en cada una de sus caras y subyugación. Sin duda, el impacto emocional que esto va a tener en las mujeres será devastador en cuanto a deformar la visión de su propia identidad. En estas circunstancias nos perdemos a nosotras mismas y empezamos a vernos de forma desfigurada, impidiendo que nos veamos de forma amable, compasiva. No nos permitimos explorar ni descubrir nuestras fortalezas, dones, puntos fuertes, nos paraliza y nos frena como personas en el reto de nuestro propio autocuidado, impidiendo que podamos cumplir el propósito de nuestras vidas. Un propósito que todas tenemos por descubrir y que sin duda pasa por librarse de las cadenas de aquello que nos oprime. Los cambios sociales y políticos han contribuido a los derechos, por supuesto, y a las protecciones de las mujeres para que avance esto en muchos países del mundo, en muchos aspectos, pero de forma desigual, tristemente. Pero a pesar de ello, las mentes y actitudes de algunos hombres e instituciones no han cambiado al mismo tiempo. Es obvio el desfase entre lo legal y lo moral. ¿Por qué? Es algo de lo que tenemos que reflexionar y ver en qué tenemos que seguir avanzando aquí. Pero mientras las mujeres seguimos a la carrera de lograr igualdad y derechos a través de muchos frentes de lucha, hay algo que solo depende de nosotras y es nuestra responsabilidad para cuidar de nuestra identidad a pesar de todo. Es esta que es tridimensional en su mente, cuerpo y espíritu. Aprender a despojarnos de las secuelas que nos ha dejado la violencia implica un trabajo diario a practicar, el respeto y la compasión hacia nosotras mismas. Implica darnos suficiente importancia para reconocernos los logros y las imperfecciones que podemos tener y aprender a no juzgarnos. Nuestro valor no se mide en cómo otros nos han tratado. Descubrirnos a nosotras mismas es un trabajo diario de autocuidado. Cuidar nuestro diálogo interno, cuidar cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo cuidamos a nuestra mente y no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestro espíritu. Nuestro estilo de vida, porque solo cuidamos aquello que nos respetamos. Y cuando aprendemos a respetarnos, entonces podemos cuidarnos, cuidar de nosotras. El camino no va a ser fácil, pero aprendamos a esperar lo mejor y no lo peor de nosotras. Esto es la confianza. Porque como dice la escritora y predicadora norteamericana Joyce Meyer, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que esta reflexión... Si quieres hacer algún comentario, preguntar alguna cosa... Bueno, pues yo creo que de alguna manera este escenario, ¿no?, nos invita a reflexionar a todas acerca de, como decíamos, de ese desfase, ¿no?, entre lo que vemos que las leyes, todo lo que en algunos países decía que hemos avanzado, pero por otro lado no se materializa en el día a día, en muchos escenarios, en muchas instituciones, ¿no?, en muchas frentes masculinas en cuanto a actitudes. Y de alguna forma nuestras luchas y nuestros trabajos en muchos frentes como mujeres, ¿no?, a través de estos movimientos feministas son indudablemente necesarios, pero también es verdad que el trabajo es nuestro cada día en nuestras mentes, en trabajar en nosotras todo aquel lastre, ¿verdad?, que hayamos podido de alguna forma tener en nuestra mochila como consecuencia de las cosas que nos han pasado y no necesariamente, bueno, solamente la violencia, ¿no? En el día a día hay muchas situaciones y circunstancias, cambios en todas las mujeres que vamos a atravesar. Cada una tenemos nuestras luchas, cada una tenemos pues en nuestro día a día esas dificultades que de alguna forma va a hacer que critiquemos a quienes nosotras somos, ¿no? Nuestra identidad se ve muchas veces deformada por cómo nos vemos, cómo pensamos de nosotras mismas, acerca también de la presión social, acerca de las ideologías, acerca de las cosas que nos pasan, los cambios, porque la vida son cambios y eso afecta a la identidad de cualquier persona y en especial en la mujer, donde hoy en día ser mujer ya es un factor de vulnerabilidad.
Con lo cual, sí. ¿Y cómo sales de ese hueco en el que estás, en el machismo, maltrato psicológico? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales? Sí, sí, ¿cómo? Porque estás así, ¿cómo sales? Bueno, ser consciente de lo que nos pasa, ser consciente de lo que cómo las personas nos tratan es maltrato, ¿no? Es decir, dejar de normalizar ciertas actitudes, que hemos podido llegar a esto porque es lo que hemos aprendido o es lo que hemos visto, ¿no? Nos han transmitido con modelos que hemos tenido, ¿no? Entonces, tomar conciencia de en qué situación no me encuentro, de que ciertas formas en que los demás nos tratan es violencia. Es violencia. Entonces, cuando podemos identificar esto, podemos empezar a hacer algo. Solo hacemos algo cuando somos conscientes de ese algo. Mientras vivimos en una situación donde creemos que no somos suficientes, que no valemos nada, que de alguna forma nos merecemos ese tipo de trato, no estamos siendo conscientes de que eso no es lo normal, ¿no? De que eso nada tiene que ver con mi respeto y mi dignidad. Por lo tanto, ser consciente de esto y después, por supuesto, pues, tantas historias de estas mujeres, ¿no?, que hay detrás, que son esas vidas en las que han manejado situaciones muy difíciles, pues buscando apoyos, buscando ayudas, y finalmente muchas han podido salir de ahí, ¿no? Sin embargo, ese solamente es la primera parte del camino, porque después vendrá toda la reconstrucción de nuestra propia identidad, que ha sido desfigurada y dañada de todos esos años donde nos hemos visto de manera pobre, deformada, insuficiente, carente de valor, en la que no podemos cuidarnos ni podemos esperar nada bueno, ¿no? Cuando allí sería la parte de la psicología, ¿no? La parte en la que podemos empezar a trabajar con ayuda y recursos profesionales, cambiar todas esas formas de pensar, de vernos, adquirir habilidades y competencias que debido al maltrato, la privacidad de libertades no nos han permitido de alguna forma aprender recursos para comunicarnos con los demás, para resolver problemas, porque hemos vivido en esas cárceles que era esa violencia, ¿no?, de alguna manera. Sí, hace unos días el papá del hijo mayor decía es que yo no tengo la culpa que tú tengas 2 hijos y que los 2 hombres que hayas tenido te hayan abandonado, queriendo minimizarme, queriendo lastimarme. En mi antiguo yo hubiera llorado, ya no. Desde esta la residencia, la transformación, la metamorfosis, la dignidad. Cambiamos, claro, porque a mí no me puede afectar, pero hay muchas mujeres que están en ese proceso de cambio. Que las machacran y las meten al fondo, y si cómo uno las ayuda, cómo uno las levanta y las ayuda a salir de eso. Si sales de tu vecino. Bueno, yo creo que todo es un proceso, ¿verdad? Porque los cambios vienen poco a poco, las cosas se van viendo poco a poco y con muchos apoyos y con muchas ayudas, lógicamente. Por eso son mujeres en situación de vulnerabilidad, porque ellas mismas solas es muy difícil que salgan, ¿no? Muy difícil. Yo creo que también es muy importante el entorno en el que viven. Yo personalmente viví una situación en mi escalera que tuve que denunciar, porque la pareja estaba en la escalera, además se le pegó, le hizo sangre, llamé a la policía y lo denuncié. Entonces tenemos que perder el miedo, pero sí que es verdad que a veces la justicia no ayuda, porque cuando yo fui al juzgado, ya me conocéis, no tenía ningún miedo, pero estuve fuera esperando con el maltratador. Cuando quise entrar me dijeron, ponemos un paraván, y dije, ¿para qué? Que estaba ahí fuera con él, da igual, ¿no? Pero también que el entorno de esas personas seamos valientes y denunciemos, yo creo, y intentemos apoyarlas y la mano, que a veces es muy difícil, porque hay mucha gente que no quiere comprometerse. Sí, está claro que el miedo hace que nos paralicemos, ¿no? Pero como tú dices, María, eso es, ¿no? Tenemos la responsabilidad, ¿no?, de denunciar cuando vemos situaciones de este tipo, ¿no? Es verdad que no siempre, pues, la justicia de las instituciones van a actuar de la forma que más nos gustaría, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, podemos decir que desde todo este recorrido y todos estos años, y digamos desde Sorolla hasta aquí, es verdad que han habido conquistas, ¿no? No podemos quedarnos solamente en lo que todavía falta, sino es verdad que en lo que ya se ha hecho, ¿no?, en este sentido, ver las cosas buenas, positivas, ¿no?, de la visibilidad que se le está dando también, con lo cual es verdad que hay que seguir generando concienciación, sobre todo generando concienciación
sobre todo en las mentes de los más pequeños, para generar actitudes saludables de respeto hacia la mujer. Eso es fundamental. Y el contrario. Y el contrario, claro. Claro. Es decir, son actitudes que vienen desde la educación, ¿no? Mujeres que han aprendido y han vivido esto, que transmiten esto a los hijos también, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, bueno, pues la educación, que lo es todo, que siempre lo hemos oído, ¿no? Y todo, pues la sociedad, ¿no? Cómo tenemos esa responsabilidad tan importante, ¿no? En visibilizar todas esas actitudes y desde la psicología, ¿no? Trabajamos en la importancia de cómo en las mentes de las adolescentes y de las adolescentes cambiar esas ideas acerca de cómo relacionarnos y qué esperar del otro, ¿no? También muy importante de lo que es el amor y lo que no lo es, ¿no? Realmente. Porque sí que es cierto que todavía vemos muchísimos casos de gente joven que ellos, yo tengo algún caso de algún adolescente que ha sido víctima de malos tratos, un novio adolescente de las mismas edades, y las secuelas, es increíble, siendo aún jóvenes, 16, 17 años, cómo ella todavía arrastra psicológicamente una serie de actitudes y problemas de ansiedad, problemas de autoestima, de identidad, porque tiene muchos comportamientos que los ha adquirido de cómo le trataban a ella. Es otra de las cosas también, ¿no? Que sucede que cuando tú has vivido en medio de ese entorno absorbes ese tipo de comportamientos de desconfianza, de celos patológicos, ¿no? Porque te lo han hecho a ti. Por lo tanto, te están... ¿Eso viene a raíz de la relación o de los padres, la familia? Bueno, en este caso a esta persona, de haber tenido una relación así, ella lo dice, es que antes no tenía estos comportamientos, es que ahora no me gusto, es que tengo estas ideas y no quiero tenerlas, no quiero pensar esto, pero me viene. ¿Por qué? Porque cuando recibimos un maltrato, cuando recibimos violencia, cuando de alguna forma vivimos una relación donde hay un sentimiento de que el otro de pertenencia, ¿no? de querer controlar a la otra persona, se desarrollan psicológicamente una serie de problemas, de actitudes, de pensamientos en torno, por ejemplo, a la desconfianza, a los celos, al miedo, ¿no? Que va destruyendo también la autoestima de la propia persona. Con lo cual esto lo vemos en nuestros entornos, en nuestra gente joven, ¿no? Muchas veces en ese tipo de relaciones, donde de alguna forma la importancia también de que los padres eduquemos a los hijos y a las hijas en qué significa querer, ¿no? En qué significa amar, qué es el amor en este sentido. Pero para eso también tenemos que trabajar en esa identidad de cada persona, de respetarnos, amarnos, para entonces evitar de alguna forma que las fisuras y las necesidades no cubiertas que yo tengo, voy a tener relaciones con otras personas que no son adecuadas, porque trato de suplir mi propia necesidad en cómo me tratan, cómo me atienden y cómo me protege otra persona, ¿no? Entonces, a cambio muchas veces de ese falso sentimiento de cariño y de protección, muchas mujeres aceptan ese tipo de relaciones porque han crecido en un entorno donde han tenido esas necesidades emocionales no cubiertas, ¿no? Todas las personas desde que nacemos tenemos la necesidad de ser queridos, protegidos, amados, respetados, y cuando en nuestro entorno no tenemos cubiertas estas necesidades básicas emocionales, las personas desarrollamos una identidad, una opinión de nosotros mismos muy fea, muy negativa, que va a hacer que las relaciones con los demás sean también inadecuadas, porque tratamos de subsanar o tratamos de alguna forma de compensar y de buscar ese apoyo, ese cariño en personas que no las hemos elegido, sino que nos han elegido por esa necesidad que tenemos de ser queridos y de ser amados, ¿no? Por lo tanto, qué importante es pues, aprender también, ¿no? A los que tenemos hijos, a amar, a querer, a aceptar incondicionalmente desde el respeto y no desde la agresividad y la violencia, ¿no? A los hijos precisamente para evitarles estas carencias afectivas que después van a caer también en personas o en relaciones que van a ser mucho más tóxicas. ¿Más preguntas? Yo quisiera primero agradecer y reconocer pues esta exposición y también lo que es la sororidad entre nosotras las mujeres, porque además se está dando aquí una actividad yo creo que de muchísima visibilidad y además una unión entre una mujer española y una mujer de Brasil,
y es la colaboración y la sororidad. Y yo creo que eso también es fundamental, porque cada vez, por ejemplo, la migración es un fenómeno pues, que estamos viviendo con mayor frecuencia. Y entonces cada vez tenemos una España y un mundo más globalizado. Y la sororidad pues, puede crear puentes también, y además creo que puede fomentar esos valores para que la nueva mujer también se vaya formando, vaya aprendiendo de la cultura, por ejemplo, valenciana, y también cuando esa mujer se transforma y vive todo su proceso de resiliencia y conecta con su verdadera esencia e identidad, ya puede transformarse ella misma en quien es realmente y transformar un hogar. Entonces creo que bueno, que hacer visible esta iniciativa pues es muy valiosa. Muchísimas gracias. Gracias, Anabela. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación más? Yo creo que desde el lado del arte, creo muy interesante el retratar a una mujer que ha sido víctima de violencia, cómo las retratan de una forma tan bella y puede servir como trabajo propio de la propia víctima para realmente ver el valor o para verse a sí misma. Creo que es muy importante también. Verse en otro espejo. Claro, desde otros ojos y desde seguramente la visión del artista, que es mucho más dulce, mucho mejor. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues gracias a todas por vuestra participación, vuestro interés y vuestra colaboración también en esta exposición que Sephora nos ha regalado para nuestra amistad. ¿Quieres tú un poquito cerrar? Bueno, gracias Silvia. Gracias Silvia y gracias a todos vosotros que habéis venido. Y bueno, que tengamos más oportunidades de tener estas exposiciones o estos eventos por algo tan importante, ¿no? Como es la visibilización de las injusticias, ¿no? Y de los retos que seguimos, ¿no? Teniendo para las mujeres. No, y lo importante que es que cuando vemos a alguien en una foto o en persona, de que tiene una vida atrás y a veces no sabemos qué ha vivido, qué ha arrastrado, cómo ha salido de eso, que es muy bonito aprender de todas. O sea, yo pienso que yo me siento a hablar con cualquiera de ustedes, tienen una historia, una vida, su propia fortaleza, ¿no? Que las ha sacado adelante y es muy interesante y muy bonito. O sea, la gente que valora esto le ve la importancia de valorar un retrato y bueno, y lo importante es que es entender por qué, en este caso sería contigo, ¿no? Por qué, cómo, La parte más, sí, la parte más, las emociones. Claro. Sí. Pero bueno, estuvo muy bien y gracias. Gabriela, para ti, ¿qué fue participar en esta exposición? Esto fue una nueva experiencia para mí, porque soy muy curiosa, yo me meto en muchas cosas, pero sobre todo lo que quería dar a ver con las mujeres es que no nos quedamos ahí, que un maltrato no nos va a hacer una hormiga débil, al contrario, nos vamos a volver como un elefante, nos vamos a volver más fuertes. Y muchas mujeres optan por suicidarse, al alcohol, por vicios, porque no encuentran salida, pero sí que la hay. Y lo más importante es que es superarse cada día y avanzar y avanzar y avanzar, pero no por los demás, sino por uno mismo y después los hijos. Para mí eso es lo más importante. Muchas gracias. Para los que no, eso nos ha hablado uno de los padres. ¿Dónde estás? Aquí. Muy bien, pues gracias a todas por vuestra participación y muchas gracias. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias. Disfruta. No estuviste en la otra, ¿no? Sí, te he reconocido. Es que la Ah, es verdad, sí, está pues la